Bienvenidos y bienvenidas. Ecuador tendrá este domingo una jornada histórica. Más de 13 millones de electores decidirán quién será el futuro presidente de este país andino. La campaña ha sido desigual en el plano mediático, pues las cifras de los expertos señalan como el gran favorecido por los grandes medios es Guillermo Lasso Mendoza. Además, se acaba de publicar por parte de Facebook las centenas de cuentas que atacaban a Andrés Arauz y con lo cual se verifica que ciertas tendencias son falsas y siempre forjadas desde la campaña de la Alianza Derechista. Pero aparte de eso nos preguntamos, ¿qué se juega este domingo? ¿Cuál es la expectativa ciudadana sobre su futuro, tomando en cuenta que vive una pandemia implacable y una crisis económica muy compleja con cifras dramáticas para la producción, el empleo y sobre todo la calidad de vida? Por eso hemos invitado a Ramiro Aguilar, abogado y analista político. Bienvenido, Ramiro, qué gusto tenerte acá de nuevo. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bienvenido. De entrada te pregunto, y para América Latina es muy importante, ¿cómo vive Ecuador este momento, a poquísimos días ya de decidir por quién será el futuro presidente? Con una campaña en redes muy violenta, muy sucia. La campaña propiamente dicha termina el día jueves en la noche, pero creo yo que del jueves al domingo será un botafuego enorme, sobre todo la campaña de Lasso. La campaña de Lasso ha sido extremadamente agresiva, muy violenta como tú decías en la introducción, es decir, en el planteo de los medios, de los grandes medios, el sesgo es evidente. Y en redes pues han desarrollado una serie de troll centers que son una jauría de agresores reales, virtuales, lo que tú quieras, pero es una agresión sistemática extremadamente fuerte. Pero Ramiro, ¿esto incide en la población? ¿Crees que efectivamente la gente percibe, asimila y además asume lo que se plantea en redes sociales y en los medios de comunicación? Porque he visto programas de televisión que se dedican exclusivamente a hablar mal de Rafael Correa y de Andrés Arauz. No, yo creo que en el Ecuador lamentablemente la gran prensa, se extravió hace 4 años y sigue extraviada. Entonces, el ciudadano vive la realidad, Orlando. El ciudadano vive el desempleo, vive la enfermedad, vive la muerte, vive la falta de conectividad de sus hijos, la deserción escolar, vive la pobreza. Las deudas. Sí. Que es una brutalidad. Eso vive el ciudadano, es una pared. La prensa, la gran prensa corporativa, te dice ahí no hay pared, todo está bien, el gobierno de Moreno fue perfecto, nada ha sido culpa de Moreno sino de Correa. Y por último llegaron a tener ayer una tendencia que era hasta ridícula. Moreno está ahí porque Correa lo puso, o sea, no porque votaron por él 4 millones de ecuatorianos, no, porque Correa lo puso. O sea, Moreno es un personaje del que quiere deshacerse todo el mundo, ¿no? Ni Lasso acepta que lo compró, ni la derecha acepta que lo compró, porque es un artefacto de difícil explicación. Y claro, nadie quiere estar en este momento cerca de un personaje como Moreno. En ese orden de cosas, la prensa te dice, no, Moreno sí lo hizo bien. ¿Por qué lo hizo bien? Porque desbarató el correísmo. Entonces, si Moreno lo hizo bien, han ocultado el tema de las vacunas VIP, han ocultado vergonzosamente el tema de los muertos por la pandemia, quisieron plantear la resistencia popular de octubre del 2019 como un acto de terrorismo, han ocultado los motines en las cárceles. Todo se ocultó a nivel de la prensa. No hay desempleo, todo está bien. Entonces, claro, el ciudadano, si la prensa te dice, ahí no hay pared, y tú como ciudadano ves la realidad, ves la pared, y la prensa te dice, no, corra nomás que ahí no pasa nada. Tú le dices, ahí un ratito. Usted puede decirme cualquier cosa, pero ahí hay una pared. Eso es lo que está pasando. Está relacionando la gente a Lenín Moreno con Guillermo Lasso, porque él, como tú dices, incluso en el debate que se realizó el 21 de marzo, despojó toda relación con él y le planteó incluso como hermano político a Andrés Arauz. Correcto, pero mira lo que pasó en el debate. En el debate pasó una cosa simpática. Al final del debate, Lasso le pregunta a Arauz y le dice, ¿usted, Andrés, por quién votó el 2017? Y Andrés le dice, bueno, yo voté por Moreno, pero usted lo compró y Moreno nos traicionó. Entonces Moreno se vuelve un tipo despreciable para los que le postularon el 2017 y para los que le compran a partir de mayo del 2017. Es un personaje rarísimo en la historia de América Latina, despreciable desde todos los ángulos. Pero entonces volvemos al tema de la campaña electoral. Si es una campaña sucia, si es una campaña desigual, si incluso como denuncia Facebook se han utilizado aparatos mediáticos, tecnológicos, tecnificados para el ataque contra Andrés Arauz, ¿quién es Andrés Arauz frente a eso? Es decir, ¿es un tipo al que hay que atacar? ¿Es un tipo al que hay que escuchar? ¿Quién es Andrés Arauz en este momento? Andrés Arauz en este momento es la alternativa
de esperanza y la luz al final del túnel del Ecuador. ¿Sí? Es un político joven, es un tecnócrata, es un político y un funcionario preparado para el servicio público, y acaba de lanzar una frase que a mí me parece genial: la nueva gestión pública. O sea, el Ecuador está tan en crisis política, en crisis sanitaria, en crisis económica, que necesitas una nueva gestión pública. Y obviamente la nueva gestión pública no la puede hacer Guillermo Lasso, candidato 12 años, colaborador y cómplice del gobierno de Moreno, colaborador y cómplice de otros gobiernos que no han sido buenos en el Ecuador, como el gobierno del expresidente Mahuad o del expresidente Gutiérrez. Entonces, claro, en un país que está tan agobiado por una crisis tan grande, Andrés Arauz resulta ser la luz al final del túnel, es decir, la nueva generación, la que toma el relevo, la que dice, a ver, hay que transitar por un nuevo camino, donde, otra frase de Andrés que me parece a mí muy remarcable, donde el odio ya no está de moda, y donde tenemos que enfocarnos a lo que hay que enfocarnos, que es sacar al Ecuador de la crisis. Pero muchas de las apreciaciones que hacen los analistas y sobre todo quienes valoran el rol de la política en el país, dicen que él no habría llegado si no fuese por la imagen y por el peso simbólico y real en el plano político de Rafael Correa, hasta donde él, digamos, asume su propia identidad política en este momento. En segunda vuelta. O sea, es obvio que Andrés Arauz es el candidato de la Revolución Ciudadana y del movimiento del expresidente Correa. Eso es una realidad innegable. Es obvio que el 32% del pueblo ecuatoriano es correísta en términos de militancia. Tan militante es Orlando que ha tenido que migrar de listas, que es un fenómeno, exacto, es un fenómeno rarísimo, porque ordinariamente los partidos políticos acogen a su militancia. Aquí echaron en mala ley a la militancia de la Revolución Ciudadana de Alianza País de la lista 35 y tuvieron que emigrar. Migran a la lista 5, me parece, sí, les bloquearon el camino, tuvo que migrar la militancia e integrarse a la lista 1. Entonces, la militancia del correísmo es una militancia muy dura, muy fiel, tan fiel que ha migrado de listas y que te llega al 32%. Votos del expresidente Rafael Correa, pero esos no alcanzan. Claro. Entonces, el resultado final, el que tengamos la noche del 11 de abril, será la respuesta a tu pregunta. Es decir, ¿cuánto puso Andrés? ¿Cuánto puso Carlos Rabascal? ¿Cuánto puso la dinámica de una campaña enfocada en esto, en la nueva gestión pública, en la salida a crisis, en que el odio ya no puede seguir estando vigente? Lo veremos en el escrutinio el 11 de abril. Esa será la diferencia. La fuerza con la que entra Andrés Arauz por sobre la estructura orgánica militante del correísmo. Pero además se nota efectivamente que Andrés Arauz tiene otra personalidad, digamos, otro carácter para afrontar una campaña electoral, a diferencia de Correa, que obviamente tiene su propio sello, su propio signo. Este Andrés Arauz que has visto en campaña, ¿crees que efectivamente marca esa renovación incluso en las formas de la política, aunque no, digamos, en las matrices ideológicas y digamos, filosóficas de la Revolución Ciudadana? Pero sin duda, pues son dos generaciones distintas. O sea, Andrés está en los 35 años, 36 años, es casi un habitante del siglo XXI completo. Claro, es decir, claro. Desde la cuestión digital, es un nativo digital, ¿no? O sea, cuando llegó el siglo XXI él era un niño. Exacto, es un nativo del siglo XXI. Rafael Correa es un personaje importado del siglo XX. Entonces su forma de hacer política es la política del siglo XX. Ni se habla de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un personaje anclado al siglo XX. Entonces, cuando hablas de estos matices, de estos cambios de personalidad, se explican por el hecho de que son dos generaciones completamente diferentes en el marco de circunstancias históricas completamente distintas, con un matiz, y es que Andrés Arauz vivió la persecución política del gobierno de Moreno a sus excompañeros de Moreno, me refiero, de la Revolución Ciudadana. Entonces, claro, es una nueva generación, pero que viene marcada por el signo de la traición y la persecución. Y me parece importantísimo que Andrés aprenda de eso y no repita ni la persecución ni la traición, sin olvidar la justicia. Claro. O sea, la justicia es otra cosa. El presidente debe dedicarse a gobernar, pero Moreno tiene muchos muertos en sus espaldas. Tiene los muertos de octubre del 2019, los más de 50,000 muertos de la pandemia del 2020 hasta ahora, y los muertos de las cárceles en el país. Claro, más de 120 muertos en menos de 3 años. Exactamente. Sí. Entonces, hay muchos muertos en las espaldas de Moreno como para poder decir, no hay que juzgar. Moreno tiene que ser juzgado,
pero tiene que ser juzgado por una justicia lo más independiente, lo más imparcial que se pueda, no con estas charadas de mal gusto como las que le montaron al expresidente Correa con el famoso cuaderno de Pamela Martínez. Pero una pregunta final de esta primera parte, Ramiro, y tú que tienes memoria, tienes conocimiento y estudios. Yo he dicho en algunas intervenciones que esta elección se parece mucho a lo ocurrido en el año 79 cuando surge y emerge una nueva generación con Jaime Roldós y surgen incluso líderes políticos que van a marcar 30 años la política del país, Rodrigo Borja, Jaime Hurtado González. ¿Crees que efectivamente se producirá aquí un recambio? Y también te digo, la jubilación de personajes como por ejemplo el propio Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Lucio Gutiérrez y otros más. Sin duda. Sin duda, yo coincido contigo. Es un recambio generacional y curiosamente, haces bien en traer la analogía del 79, porque era un cambio de siglo. Lo que pasa es que el siglo XX se movía más despacio que el siglo XXI, ¿no? Entonces, esta nueva generación que esté rompiendo en la política ecuatoriana, que es la que veremos en la Asamblea, la composición etaria de la Asamblea, esta Asamblea es distinta, es muy distinta. Entonces, me parece a mí que sí, vamos a tener una nueva generación política que ojalá no se entrampe en estas prácticas que son vicios atávicos de la política ecuatoriana, que ojalá transparente su gestión, pero también creo yo que es una generación que debe olvidarse de que uno por ganar una elección a concejal, a prefecto, a alcalde, inmediatamente te transformas en presidenciable. Claro. O sea, el asambleísta que lo hace bien, que hace su trabajo bien, es un buen asambleísta, no necesariamente un candidato a la presidencia. Y yo creo que eso implica tecnificar también la política. Es decir, que la política, independientemente de que sea una cuestión electoral, de que sea pasión, exactamente, también, pasión, sí. Y que se produzcan relevos cada elección, independientemente de eso, quien se dedica a la política tiene que entender que está optando por un camino de vida. No puedes entrar y salir, porque si entras y sales, finalmente no estás en ningún lado y el Estado pierde técnicos. Claro. Vamos a hacer la primera pausa, Ramiro, enseguida volvemos para analizar lo que ha ocurrido en los últimos días. Evidentemente hay cambios, que hay unas corrientes de opinión y hay unas circunstancias que pueden anticipar lo que ocurrirá este próximo domingo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí desde Quito para analizar las elecciones desde 11 de abril. Adelante.